Hola, mis queridos alumnos. Les he grabado este video de aminoácidos y proteínas porque necesitamos una base que fundamente lo que hemos estado viendo y que ustedes pues vayan poco a poco adentrándose a lo que es la parte central, que son las rutas metabólicas. Es importante que estos videos los tengan ustedes porque pues no los voy a exponer. La idea es que sustituyamos esto por actividades que podamos nosotros ya trabajar con mayor fortaleza en el salón. Aquí pues es la parte teórica y estoy utilizando la tecnología para que ustedes puedan ver esta presentación varias veces y así pues sea mucho más fácil el aprendizaje. De todas maneras, si tienen ustedes alguna duda, pues para eso estamos, para apoyar. Muy bien, pues vamos a empezar con algo que ustedes ya conocen, aminoácidos y proteínas. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con ellos. Bueno, pues una frase del día: lo que hablas y la manera en cómo lo expresas es reflejo fiel de tu interior. Esto nos quiere mostrar que pues debemos de manifestar buena vibra. Esta es una oportunidad de aprender cosas nuevas y obviamente que sea en beneficio, como vimos los primeros días, en beneficio de su salud. ¿Ok? Pues es la frase del día. Mm. Bueno, muy bien. Estos son los temas que vamos a estar viendo y vamos a ir comentando poco a poco. Bueno, primeramente, entender, esto ya lo saben ustedes, los aminoácidos es la unidad básica de las proteínas. ¿Ok? Las proteínas están formadas de aminoácidos. Los bioelementos que van a formar a una proteína, pues ahí están. ¿Cuáles son los bioelementos? Pues son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Solo son esos cuatro, no hay más de los aminoácidos. Algunos, en caso raro, en caso especial, van a contener azufre. Por eso habíamos dicho que las biomoléculas son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y en algunos casos muy específicos el azufre, que ya veremos. Entonces, si yo pregunto cuáles son los elementos que forman a las proteínas, pues son esos cuatro principales, y en algunos casos, pues específicos, el azufre y van a tener un grupo funcional carboxilo y un grupo amino. El grupo carboxilo es este que aparece acá, COOH, y el grupo amino es NH2. ¿Qué es un grupo funcional? Es como el nombre y el apellido de una proteína. ¿Ok? Entonces, cuando una proteína tiene el grupo carboxilo y el grupo amino, pues estaríamos diciendo que está formado de aminoácidos. Adicionalmente, tienen una cadena lateral que es como nuestro cuerpo. ¿Ok? Lisandro Pérez Hernández, mi grupo amino, mi grupo carboxilo, pero mi cuerpo es la cadena lateral, que es la parte central que va a determinar, y aquí es importante que que lo tengan en sus libretas, lo que va a diferenciar a un aminoácido de otro, principalmente es la cadena lateral. Esta cadena, la cadena lateral, que ahorita las vamos a ver en una imagen. Bueno, la fórmula general de un aminoácido es esto. Aquí está, este es el grupo amino y el grupo carboxilo. Este es el grupo carboxilo, este es el grupo amino. Todos lo tienen, también tienen un hidrógeno, un grupo carbono, pero lo que pesa es ese grupo, es esta cadena lateral. Es distinta en cada aminoácido y esto va a determinar las propiedades químicas y biológicas de una proteína. O sea, como hemos visto, una proteína puede tener función hormonal, puede tener función transportadora, puede tener función contráctil. Esto va a depender de la cadena lateral. ¿Ok? Bueno. Hay muchos aminoácidos, hay muchísimos, pero apúntenlo en su libreta, solo 20 aminoácidos están relacionados con las proteínas, ¿ok? Solo 20 aminoácidos. Voy a bajarlo aquí para que no estorbe. Y se llaman aminoácidos proteicos. Hay otros tipos de aminoácidos que no van a formar proteínas, como por ejemplo la ornitina, la citrulina. Son aminoácidos que están ahí, pero no van a formar proteínas, sino que son elementos que van a aparecer en el ciclo de la urea, por ejemplo. Pero no lo vamos a tocar en ese punto.
¿Ok? Bueno, entonces, allá está. También, como elementos de interés, en los seres vivos hay aminoácidos no proteicos, como hemos comentado. Los aminoácidos que van a formar las proteínas están formados por aminoácidos esenciales. Se les llaman esenciales porque no los podemos fabricar. Hay algunos que sí los fabricamos, pero hay otros en los cuales pues nosotros necesitamos de los alimentos, de los animales, de las plantas para poder fabricarlos. Para designar a los 20 aminoácidos se utilizan abreviaturas que nos sirven para diferenciarlos unos del otros. Normalmente se utilizan los nombres en inglés, por ejemplo, GLI de glicina, ¿ok? Por poner una forma, ALA de alanina, por ejemplo, son esos aminoácidos, ¿ok? Entonces aquí tenemos los no esenciales. Estos aminoácidos los fabrica el cuerpo, ¿ok? Y voy a moverme otra vez. Aquí tenemos a esos aminoácidos y los esenciales, estos pues nosotros los tenemos que adquirir pues de la comida, de los alimentos. La histidina, la isoleucina, la leucina, lisina, metionina, fenilalanina, tenemos treonina, triptófano, ¿ok? Estos van a ser los aminoácidos. Estos son aminoácidos para una persona adulta, ¿ok? Ahí están. Pero cuando somos bebés, esta consideración, pues obviamente es más importante. Valina también. Notita de interés, los aminoácidos, obviamente, entonces, para recordar, son los aminoácidos esenciales, aquellos que los debemos de tener en la dieta, y los no esenciales son aquellos que los puede fabricar el cuerpo. Hay un punto en específico que hay que revisar, si bien estos son los clásicos aminoácidos esenciales que van a tener importancia para nosotros, son los esenciales. Hay uno en especial que es la histidina, que es esencial durante el crecimiento, pero no para el adulto. Pues va a depender de las condiciones de las cuales se hable, de las proteínas. Bueno, aquí es un punto que se necesita que ustedes pues comprendan un poquito mejor. Bueno, esta presentación la tienen en la plataforma, ¿ok? Bueno, aquí comento. Tenemos los aminoácidos, estos son aminoácidos que son polares. Esto quiere decir que son aminoácidos que tienen carga eléctrica, positiva o negativa. Estos aminoácidos, pues obviamente pueden depender de muchas formas de entender, ¿ok? Perdón, aquí es una corrección, es que no lo veía porque me estorbaba la información. Dice que no es polar. ¿Qué quiere decir? Que estos aminoácidos, perdón, no tienen carga, no tienen carga, ahí lo corrigen, no tienen carga. ¿Y qué significa eso que no tenga carga? Recordemos cuando hablamos del agua. El agua, sabíamos que esta es un dipolo que trabaja con la carga positiva y con la carga negativa. Estos aminoácidos no tienen carga y al no tener carga, pues obviamente van a ser insolubles en agua. O sea, dice aquí que si una proteína tiene gran abundancia a estos aminoácidos, esta proteína será insoluble en agua. ¿Ok? La insolubilidad. O sea, estos se van a llevar muy bien con los lípidos, porque los lípidos son insolubles en agua, pero las proteínas también pueden ser insolubles en agua, pero eso va a depender de su cadena lateral. Como les decía, aquí está el grupo carboxilo y grupo amino. Grupo carboxilo, grupo amino. Grupo carboxilo, grupo amino. ¿Qué es lo que está separando? La cadena lateral. Esta es la cadena lateral,
este anillo es la cadena lateral, este anillo es la cadena lateral. Esto es lo que va a diferenciar una proteína que le va a dar propiedades diferentes, pero, y funciones diferentes, pero si abundan muchos de estos, esta proteína va a ser insoluble. ¿Ok? Tenemos ahora aquellos aminoácidos que tienen carga. Estos, como van a tener carga, van a ser aminoácidos que son solubles en agua. O sea, si tengo una proteína que tiene muchos de estos aminoácidos, obviamente, pues van a ser proteínas porque ellos van a formar a las proteínas. Como comenzamos diciendo, los aminoácidos van a formar las proteínas. Entonces, al tener carga, pues van a ser solubles en agua. También tenemos un segundo bloque de aminoácidos que son aquellos aminoácidos que son básicos o aquellos aminoácidos que son ácidos. Entonces, pues si estamos hablando de aquellos aminoácidos que son ácidos, como el ácido aspartico y el ácido glutámico, o sea, hay una proteína que tiene muchos de ellos, quiere decir que esta proteína va a funcionar a pHs ácidos. Por otro lado, si tenemos aminoácidos que tienen pues más características de aminoácidos básicos, pues obviamente esta proteína va a funcionar muy bien cuando tengamos un pH base. Resumiendo acá puntos de interés que son necesarios que se comprendan. Los aminoácidos van a formar parte de las proteínas. Los aminoácidos están formados por un grupo carboxilo y un grupo amino. ¿Ok? Los aminoácidos van a tener lo siguiente, van a ser polares. Si son polares, van a tener carga y por lo tanto se van a disolver en agua. Va a ser una proteína soluble con el agua, se va a llevar muy bien con el agua. Si tiene aminoácidos apolares, no tienen carga, pues serán insolubles en agua. Si estos aminoácidos tienen pHs ácidos, o sea, trabajan con la acidez, pues vamos a hablar de una proteína que va a funcionar a pHs ácidos. Y si estamos hablando de una proteína que tiene aminoácidos básicos, pues obviamente va a trabajar a pHs alcalinos. Aquí lo que tienen que estudiar es cuáles son los aminoácidos que están clasificados como ácidos, básicos, etcétera. Muy bien, los aminoácidos tienen propiedades. La primera propiedad es que son anfóteros. ¿Qué significa anfóteres? Que se pueden comportar como ácidos o como bases. Y si se comportan como ácidos o bases, quiere decir que estos van a tener propiedades amortiguadoras. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tenemos un tipo de amortiguador, el amortiguador proteína? Que quiere decir que esta proteína va a tener aminoácidos ácidos y aminoácidos básicos que van a servir para controlar el pH. ¿Ok? Efecto tampón. Y obviamente pues van a contribuir a la homeostasis del pH. Cuando hablamos de enlace peptídico, estamos hablando de aminoácidos que están unidos, ¿ok? Cuando un aminoácido se une con otro aminoácido, vamos a formar lo que llamamos un péptido. Los enlaces que tienen cada aminoácido, pues como forma parte de la química orgánica, estamos hablando de enlaces covalentes. Pero cuando se une un aminoácido con otro aminoácido, ¿cómo se unen? A través del grupo carboxilo y el grupo amino. Se juntan, aquí está el grupo amino, aquí está el grupo carboxilo, se unan y forman agua. Y aquí se forma el enlace peptídico. O sea que estoy dando a entender que el enlace peptídico es el que nos dice cuando un aminoácido se une con otro aminoácido y se produce agua. Agua como producto de desecho. Eso lo vamos a ver un poquito cuando veamos un poquito de metabolismo.
¿Ok? Entonces ahí estamos hablando. Enlace peptídico. Peptídico. Como son dos aminoácidos, se va a llamar dipéptido. ¿Ok? Aquí lo muestro igual en otra imagen. Aquí reaccionan, se produce agua y se forma el dipéptido. ¿Ok? Y allá está el enlace peptídico. Y aquí se ve a nivel espacial. ¿Ok? Bueno. Los péptidos, ok, son las moléculas formadas por aminoácidos. Dipéptido, dos aminoácidos. Tripéptido, tres aminoácidos unidos. Oligopéptido, menos de 10 aminoácidos. Y polipéptido cuando están formados de más de 10 aminoácidos. Aquí nada más una reflexión, el decir oligopéptico y polipéptido, pues hoy en día ya se maneja como polipéptido ya a partir de 10. No hay mucho problema si le llaman de 4, si tiene, no sé, 5 o 6 aminoácidos, le quieren decir polipéptido, no hay tanto problema, no afecta esto, es solamente una cuestión de nomenclatura de aminoácidos. Lo que tienen que entender es lo siguiente, que el enlace peptídico aparece a partir de un dipéptido y pues allá se produce agua y se da entre el grupo amino y el grupo carboxilo. La insulina y el glucagón son hormonas producidos por el páncreas y estos pues están formados por diversos péptidos. Dice, el glucagón es un péptido, que quiere decir que está formado por un grupo de aminoácidos. La proteína pues ya se le va a dar el término de proteína cuando existan 50 o más péptidos. ¿Ok? El término de proteína, por eso decimos que una proteína es una cadena de polipéptidos. Cuando ya tiene, los polipéptidos ya tienen 50 aminoácidos, ya se considera que estamos hablando de una proteína. O sea, una proteína no es un péptido. Una proteína es la suma de péptidos. Las proteínas, cuando están formadas de aminoácidos y otras estructuras que no son aminoácidos, se llamarán heteroproteínas. Y si están formados de solo aminoácidos, se le va a llamar holoproteínas. ¿Ok? Entonces, acá resumiendo, las proteínas están formados a partir de 50 aminoácidos. Cuando están formados solo de aminoácidos se van a llamar holoproteínas y cuando tengan otra estructura que no sea una proteína, por ejemplo, una lipoproteína, quiere decir que esta proteína está unida a un lípido, se le va a llamar heteroproteína. ¿Ok? Estructuras. Las proteínas, esto ya lo habíamos visto, tienen cuatro estructuras: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. A medida que aumenta la estructura, la complejidad y la sensibilidad de la proteína, así como la especificidad, se hace mayor. ¿Ok? Muy bien. Estructura primaria. En la estructura primaria nos puede servir para indicar la secuencia de los aminoácidos. Esta nos dice qué aminoácidos va a formar a la futura proteína. ¿Sí? Esta estructura no tiene función. Por ejemplo, acá vemos la estructura primaria de la insulina. ¿Ok? Esta insulina, pues tiene allá 51 aminoácidos, ya se considera una proteína, y allá vemos todos los aminoácidos que la forman. ¿Ok? Entonces, con solo ver los aminoácidos, si yo ya me sé qué aminoácidos son ácidos básicos, polares, no polares, podría saber cómo se va a comportar esta insulina. ¿Ok? Así como está, esta insulina no tiene función, no puede ayudar a meter los glúcidos a la célula. Solamente la estructura primaria nos sirve para ver qué tipo de aminoácidos la forman. Obviamente, al conocer los tipos de aminoácidos, pues nosotros podemos fabricarla. Por eso, afortunadamente, hoy en día ya podemos nosotros inyectarnos insulina. ¿Por qué? Porque la podemos fabricar, porque ya conocemos los aminoácidos que la forman. Si no tuviéramos la lista completa, pues no podríamos hacer la insulina.
¿Ok? Como datos generales, la estructura primaria de las proteínas, todas la tienen, todas, todas, todas. Y como dije, indican los aminoácidos que la forman. El número de polipéptidos diferentes que pueden formarse es diferente. Como son 50, pues ahí pueden formarse 20 a la N. ¿Qué significa esto? Este es el número de aminoácidos en una cadena polipeptídica. Por cada 100 aminoácidos, las cadenas que se pueden formar son estas. Es un inmenso número de cadenas que se pueden formar y obviamente la estructura y la funcionabilidad de la proteína, pues obviamente es extremadamente compleja. A partir de la estructura secundaria es cuando la proteína adquiere funcionabilidad. Tenemos acá la estructura secundaria, se conocen tres tipos: la alfa hélice, la conformación de lámina plegada o la hélice del colágeno. ¿Sí? El enlace peptídico, allá como lo ven en la imagen, aquí tenemos la forma de hélice, la forma de hélice que tenemos acá, que es esta, y la forma de lámina plegada. Este tipo de estructura secundaria es característico de las proteínas contráctiles. Si se dan cuenta, como la lámina plegada es como un acordeón, ¿ok? También es característico de aquellas proteínas que son de fuerza, de resistencia, como nuestro cabello, ¿sí? La forma alfa hélice, como ella dice, se puede enrollar. Allá no solamente aparecen puentes de hidrógeno, sino que aparecen otros tipos de puentes que le dan a la proteína la formación de esta estructura secundaria. ¿Sí? La cadena de lámina plegada, pues ahí lo explico, tienen forma de zigzag. Aquí no se tienen que aprender principalmente que los carbonos alfa ni nada por el estilo. Solamente que es importante que vean la estructura de cómo está organizada. ¿Ok? Y obviamente esta disposición, esta estabilidad, como lo hemos dicho, está influenciada por el pH, la temperatura y la presión principalmente. Las proteínas que tienen estructuras que no llegan a formar estructuras terciarias, o sea, las estructuras secundarias, aquí lo podemos quitar. Es lo mismo, pero no quiero que se confundan todavía. Las proteínas secundarias, de estructura secundaria, pues no llegan a formar estructuras terciarias y se le conoce como proteínas fibrosas o de resistencia. ¿Sí? Ahí tenemos, son insolubles en agua, quiere decir que va a estar formada de aminoácidos apolares, y ahí están la queratina, la miosina, la elastila, allá están los tendones, los ligamentos, el cartílago, los vasos sanguíneos, allá estamos hablando de proteínas fibrosas. O sea, aquí lo que estoy diciendo es que las proteínas fibrosas son de fuerza, ¿ok? Y tienen estructura secundaria. Esa estructura secundaria puede ser de forma de hélice, o sea, estas proteínas pueden tener forma de hélice o pueden ser en forma de lámina, ¿ok? Como una laminita. Como nuestro, por ejemplo, los abdominales, ustedes ven que se forman bueno, en las personas que hacen mucho ejercicio. Ya las personas que no hacen ejercicio pues no se aprecia muy bien, pero pues allá vemos un ejemplo de la lámina plegada, ¿sí? Es como un acordeón, los cuadritos que se forman en el abdomen, ¿ok? La estructura terciaria, esta ya es más compleja. Aquí ya aparecen más tipos de enlaces, no solamente el clásico covalente, el clásico peptídico, sino ya aparecen otros tipos de enlaces, lo que hacen a la estructura mucho más funcional, pero mucho más delicada. Aquí entran en función las proteínas con función enzimática
ya entran algunas hormonas como la insulina. Si se dan cuenta, la insulina la mostré como estructura primaria, pero no es que tenga estructura primaria. Todas las proteínas tienen estructura primaria, pero la funcionabilidad la van a alcanzar a partir de que es secundaria, como proteínas fibrosas, terciarias, que aquí estamos viendo, ya aparecen más tipos de enlaces, ya la proteína está más organizada y adquiere funciones mucho más específicas que proteínas fibrosas. Ya hablamos de proteínas que transportan oxígeno, transportan electrones, favorecen reacciones, tienen funciones hormonales, pero son muy sensibles a los cambios de temperatura, presión y pH. ¿Ok? Y la estructura cuaternaria, pues aquí ya hablamos de estructuras de máximo nivel, ¿ok? Que son proteínas de mucha más complejidad. Aquí se encuentran proteínas que realizan funciones todavía más específicas. Aquí tenemos el colágeno como un ejemplo de ellos, que son casi cuatro estructuras que se juntan. La hemoglobina, como la que estamos mostrando, cada bolita es una estructura terciaria, pero se tienen que unir varias bolitas para formar a la hemoglobina. Por eso es muy compleja, ¿sí? Entonces, cuando se unen varias estructuras terciarias, dan origen a una estructura cuaternaria, que están unidos a través de diferentes estructuras. Obviamente estamos hablando de una proteína muy compleja, donde, por ejemplo, los virus son de estructura cuaternaria, porque un virus es una proteína envuelta en una cubierta protectora. Hagan de cuenta que esta, por ejemplo, puede ser el virus de la poliomielitis, por ejemplo. Es una proteína cuaternaria dentro de una cobertura protectora. ¿Ok? Y no solamente estamos hablando de cuatro, pueden ser muchas más unidades. Ahí dice que pueden ser 60 unidades proteicas. Imagínense, 60 unidades terciarias empaquetadas en una estructura protegida. Entonces aquí están los niveles. Obviamente son todavía más sensibles. Los anticuerpos son de estructura cuaternaria, ¿ok? Y pues vemos cada color representa un tipo de estructura, ¿ok? Como tercer punto, las proteínas pues obviamente van a tener propiedades de solubilidad, pues aquí tenemos que las proteínas fibrosas son insolubles y las globulares son solubles. Y obviamente la solubilidad pues se debe mucho a los aminoácidos que la van a formar. ¿Sí? ¿Ok? Eso que es importante pues explicarlo para que no nos revolvamos. Dice la solubilidad debido a los aminoácidos. Se forma una capa de moléculas de agua que impide que se puedan unir a otras proteínas, lo cual provocaría su precipitación. ¿Ok? Por eso nuestros ligamentos, nuestros tendones son insolubles en agua. ¿Ok? Muy bien. Desnaturalización. Ok. Se habla del término de desnaturalización cuando las proteínas pierden su estructura funcional. Ojo, funcional. O sea que pueden regresarse a su estructura primaria. Y obviamente una proteína que se desnaturaliza, aquí como vemos en el ejemplo, pues deja de hacer su función. ¿Ok? Por ejemplo, cuando la leche se corta, o sea, cuando la acidez aumenta, la acidez puede provocar que la proteína pierda sus propiedades. También cuando calentamos un huevo, también la temperatura puede hacer que la proteína se desnaturalice y ya no puede hacer su función. ¿Ok? O sea, si podemos hacer un merengue con el huevo, si ya pasó por calor la proteína, ya no podemos hacer un merengue. Es un ejemplo bastante sencillo de comprender. La desnaturalización es cuando la proteína pierde su función. ¿Ok? ¿Ok?
¿Ok? Y aquí lo comento, las proteínas en este estado no pueden llevar la actividad, es decir, que no son funcionales. Sin embargo, cuando el cambio provocado por el pH, la temperatura o la presión o incluso alteraciones de concentración salina no son tan fuertes, la proteína puede regresar a su función original. Y entonces hablamos de la renaturalización. La renaturalización, entonces, sí se puede dar siempre y cuando no se afecte el pH, la temperatura ni la presión. ¿Ok? Y aquí la desnaturalización, pues es la pérdida de la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Aquí vemos una proteína nativa, se desnaturaliza y ahí acá pierde su función. ¿Mm? Proteína desnaturalizada, pero se puede renaturalizar. Otra propiedad que tienen las proteínas es la especificidad. ¿Qué quiere decir? Que las proteínas, ok, tienen, pues, actúan dependiendo de los aminoácidos que la van a formar, ya lo habíamos comentado. Pero las proteínas son, la especificidad se entiende como que solo pueden trabajar con un tipo de elemento, ¿ok? ¿Ok? Es como un tipo de sangre. Un tipo de sangre solo se puede llevar con otros tipos de sangre. Y hasta ahí. Son muy, muy específicas. Nosotros hablamos de estos tipos de especificidad que pueden ser de los siguientes tipos. Dice, aún dentro de una misma especie, de distintos individuos, pero de una misma especie, las proteínas logran ser muy específicas. ¿Por qué? Porque las proteínas, pues obviamente son fabricadas de acuerdo al ADN. El ADN da las instrucciones para que luego con el ARN se puedan fabricar. Pero el ADN, pues tiene su código muy específico. ¿Ok? Entonces, ciertas proteínas solo van a ser una cosa. Por ejemplo, un glúcido, por ejemplo, como, no sé, como la glucosa, ¿ok? Como la glucosa, pues va a tener una proteína que solo va a trabajar con ella, ¿ok? La proteína solamente va a actuar sobre ella. Y esta proteína no puede actuar sobre otras sustancias. Solamente es como que estuviera casado con ella. No puede tener otras personas u otros elementos para actuar. ¿Ok? Por eso las proteínas explica la compatibilidad o los trasplantes, por ejemplo, cuando ponen a una persona un hígado, un riñón, por ejemplo, estos trasplantes funcionan porque la persona que lo da es compatible, o sea, que va a funcionar en la persona. No puedo dar, por ejemplo, un riñón a una persona que no sea un pariente muy cercano. ¿Por qué? Porque si no, el cuerpo lo puede interpretar como algo malo y lo puede destruir. Otra propiedad es la propiedad amortiguadora, que ya le habíamos dicho, que los aminoácidos, al funcionar como básicos o ácidos, pueden tener propiedades de amortiguar el pH cuando algo se desvía. Por eso aquí estas proteínas tienen esa función. ¿Ok? Resumiendo, y esto lo habíamos comentado, las holoproteínas o solo aminoácidos, heteroproteínas, están formados de una parte proteica, que son los aminoácidos, y una no proteica. Aquí agrego un término nuevo, grupo prostético. El grupo prostético va a ser cualquier sustancia ajena a un aminoácido. O sea, si yo hablo de una lipoproteína, el lípido es el grupo prostético. ¿Por qué? Porque es un elemento diferente a la proteína. ¿Ve?
Y holoproteínas están formados de puros aminoácidos. ¿Ok? Puros aminoácidos. Y acá tengo otros ejemplos que les pongo. Muy bien. Acá tenemos las proteínas fibrosas. Todas estas son holoproteínas. Son holoproteínas. Solamente que estas tienen forma de globo y estas tienen forma de fibras, de hebras, de cadenas. ¿Ok? Holoproteínas. No estoy hablando de funcionabilidad, estoy hablando de estructuras. ¿Ok? Proteínas globulares, ahí les pongo ejemplos. Obviamente hay que estudiarlos. Heteroproteínas, acá obviamente pues estamos hablando la hemoglobina y la mioglobina, pues obviamente transportan pues sustancias, transportan glóbulos rojos y tienen grupos que son ajenos a ellos, a la estructura de los aminoácidos, ¿ok? Cobre, hierro, están ahí para formar parte de la proteína. Son heteroproteínas. Las glicoproteínas, pues también, su grupo prostético son glúcidos, allá están las inmunoglobulinas, las glucoproteínas, las hormonas, las lipoproteínas, como les dije, la parte lipídica, allá están. Las nucleoproteínas, las fosfoproteínas, también son ejemplos de heteroproteínas. ¿Ok? Las heteroproteínas, pues acá tenemos algunos ejemplos, cromoproteínas. Esto ya, pues, ya es el resumen de todo esto. Y las proteínas tienen funciones, obviamente. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en estas dos, la función enzimática y homeostática. ¿Ok? Pues estas, pues, es más de otra línea de acción. A lo mejor topemos un poquito de la línea inmunológica, pero pues son estas tres, las dos más importantes que vamos a estar trabajando. ¿Ok? Y bueno, pues eso es todo, mis queridos alumnos. Espero que este tema lo puedan ustedes comprender mucho, mucho mejor. Lo pueden ver varias veces, lo podemos estudiar y pues obviamente si ustedes necesitan pues algo más, con todo gusto se los explicamos. Espero que tengan un maravilloso día y pues nos vemos en clase. Saludos a ustedes, a sus familias, que se la pasen bonito.